generales. Nosotros somos médicos de la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Sí? Nuestra clínica, el Centro Integral de Medicina Avanzada, es una clínica especializada en lo que es el tratamiento de las úlceras de pie diabético y la diabetes en general. La Asociación AMSICHAC nos invitó para que les diéramos a ustedes un taller práctico sobre dos temas muy importantes, que es el índice tobillo-brazo en la valoración de la enfermedad arterial periférica de los pacientes, no tanto de los diabéticos, sino que ahorita se van a dar cuenta que va a ser de mucha ayuda para detectar a tiempo a las personas con este problema, así como la nutrición, ahora sí, en el paciente con diabetes y en las personas normales. Todo esto pues va a estar acompañado de una práctica. Ustedes van a salir de aquí, espero, sabiendo realizar tanto una dieta para un paciente, así como el índice tobillo-brazo, que es algo fundamental para nosotros en nuestra práctica clínica cotidiana, para detectar que una úlcera vaya a ser viable para su curación. Porque, no sé si ustedes sepan, hay úlceras neuropáticas isquémicas o neuroisquémicas. Las úlceras isquémicas, en base al índice tobillo-brazo, pues obviamente se evalúa si es que necesitan revascularización o no. Pero vamos a ver todo esto, que no nada más es para eso, ¿sí? Sino que el índice tobillo-brazo, que es el tema con que vamos a abrir, les va a servir para identificar a tiempo la enfermedad arterial periférica en todos los pacientes que estén en riesgo de padecerla, regularmente arriba de 50 años. ¿Cuántos médicos tenemos aquí? Alcen la mano, por favor. ¿Enfermeros? Ok, la mayoría. ¿Estudiantes? Ninguno, muy bien. Ok, pues entonces voy a empezar. Para empezar a hablar de tobillo-brazo, bueno, estos son los objetivos que vamos a tocar en este taller. Primero, ustedes van a salir de aquí sabiendo realizarlo, para empezar. Eso es el objetivo principal, la base de todo. Pero para eso, sí, necesitan saber qué instrumentos van a ustedes utilizar para poder hacer el índice tobillo-brazo. ¿Qué nos va a ayudar a detectar ese índice tobillo-brazo? ¿En qué personas se debe realizar? Así como si este método es sensible y específico para la detección de la enfermedad arterial periférica. Ustedes se van a sorprender de lo sensible y específico que es esto y lo fácil que es de realizarlo, y que desgraciadamente mucha gente no lo conoce, siendo que yo creo que desde la universidad se debería de enseñar a hacer esto. Y también van a saber si solo es útil para el pie diabético, ¿sí? Obviamente, como ya les adelanté, no. Siempre me gusta empezar con esta frase de René Descartes, el padre de la filosofía moderna. Mi objetivo no es enseñar el método que todo el mundo debería seguir, sino únicamente mostrar cómo he tratado de utilizar mi razón, ¿sí? Para poder llegar al objetivo. Yo les voy a enseñar lo que yo sé, lo que yo aplico. Que ustedes puedan tener sus mañas, eso ya va a ser de ustedes y va a ser su práctica clínica, ¿sí? Todos los artículos, todos los guías para identificar la enfermedad arterial periférica. Voy a hablar de enfermedad arterial periférica más que nada, porque de eso se encarga el índice tobillo-brazo. Las guías prácticas de clínica mexicana actualmente se enfocan en eso. O sea, el tema índice tobillo-brazo está en enfermedad arterial periférica. ¿Que sirva para pie diabético? Sí sirve, pero más que nada me quiero enfocar en eso. Entonces, les voy a enseñar lo que yo hago, ¿ok? Primero, pues, para hacer el índice tobillo-brazo, tenemos que hacer un breve repaso de la anatomía de extremidad inferior. Yo siempre le digo a los alumnos que tengo allá, porque también nosotros formamos parte de un diplomado de neuropatía del pie diabético que otorgamos cada año en Jalapa, ahorita estamos en el 9º, que se traten de imaginar las arterias como carreteras. Imagínense que son las autopistas del cuerpo, ¿sí? Donde cada autopista llega a cierta zona de la ciudad, que en todo caso es el cuerpo humano, teniendo como centro el corazón. El corazón va a ser, vamos a llamarle, el centro histórico de todo, donde se va a dividir en 4 barrios, aurículas, ventrículos, y ahí va a salir lo que es la arteria principal o carretera principal, que es la aorta, que esa es la que nos va a llevar a la parte que nosotros queramos. En este caso, hagan de cuenta que nos vamos a ir a los suburbios, que son las arterias de la extremidad inferior. Repasando la aorta descendente, lo que vamos a
ver después son las ilíacas, después de las ilíacas nos vamos a ir a la femoral, y aquí va a empezar el principal problema, ¿sí? Si nos referimos al paciente diabético. Todos los pacientes diabéticos cuando tienen úlceras, ustedes tienen que tener en mente que la enfermedad arterial periférica va a estar siempre abajo de la rodilla, no arriba, no en la femoral, siempre va a ser del tronco tibioperoneo para abajo, y eso dificulta más, ¿sí?, la técnica de revascularización. Es ahí donde entra el cirujano especialista y él va a decidir qué hacer. En todo caso un bypass, en todo caso una angioplastía transluminal percutánea, inclusive ya está manejando el uso de stents para obviamente destapar estas arterias que tienen como base su patología en la formación de placas de ateroma, vamos a llamarlo, ¿sí?, en su íntima, que es lo que le voy a mostrar unas imágenes más adelante, que es lo que va a hacer que el paciente tenga oclusión. Entonces nos vamos a la poplitea, ¿sí?, que obviamente primero es femoral superficial, en la rodilla se pasa para atrás, posterior, si baja todo, esto ya se llama poplitea. Aquí vamos al tronco tibio peroneo, que se va a dividir en arteria tibial anterior, en arteria tibial posterior, ¿sí?, que nos va a llegar hasta el tobillo, y de ahí nos va a dar la dorsal del pie. Todo esto, ustedes deben de saber más o menos dónde está, porque ahí es donde vamos a poner el Doppler, donde vamos a buscar nosotros nuestras arterias para poder encontrar, ¿sí?, el flujo arterial y poder hacer el índice tobillo-brazo. Aquí es otra imagen, ¿sí?, otra vez, la tibial anterior, la peronea anterior, la tibial posterior, ¿sí?, la dorsal, la plantar lateral, la media y el arco plantar. El arco plantar también es importante porque también antes de hacer el tobillo-brazo tenemos que evaluar los pulsos. Todos los pulsos de acá tenemos que evaluarlos, ¿ok? Aquí ya nos bajamos más, ¿sí? Sigue la tibial anterior, de aquí ya se convierte en dorsal o dorsalis, ¿sí? Este es el arco plantar, o también se le conoce como arteria arcuata, y después nos vamos a las perforantes, que se van a la región plantar del pie. Entonces nuestro Doppler, ¿sí?, lo vamos a poner principalmente en la dorsal y en la tibial posterior, que no se aprecia aquí, pero por acá está. Tibial posterior está por acá atrás, ¿ok? Esas van a ser las dos arterias principales donde vamos a poner nuestro Doppler, para evaluar los pulsos del pie. También tenemos que evaluar los pulsos de la extremidad superior. La extremidad superior, pues obviamente, nos vamos a centrar principalmente en la arteria braquial o humeral, ¿sí? Ustedes, las enfermeras que están acá no me van a dejar mentir, ¿sí? Pues todo, al tomar la presión arterial, tenemos que palpar lo que es la arteria braquial, ¿sí?, para posteriormente poner ahí el baumanómetro y poder tomar nuestra presión arterial correctamente. Después, obviamente, pasando el codo, se divide en arteria cubital o radial, donde también en la arteria radial podemos poner el Doppler, es otra opción para ponerlo, pero toda la literatura indica que la mejor forma de evaluar el índice tobillo-brazo con respecto al brazo es en la arteria braquial o humeral. Ahí es donde tenemos que ponerlo, ahí es donde tenemos que buscar nuestro flujo y ahí es donde tenemos que evaluarlo, ¿ok? Aquí está otra imagen, ¿sí?, donde vamos a la humeral, ¿sí?, y después se divide en radial y cubital. Una mnemotecnia que usamos en medicina para saber cuál es, que no se nos olvide cuál es la radial o la cubital, ¿sí? Pues la radial obviamente nada más el dedo gordo, ¿sí?, en forma de antenita, ¿sí?, y el cubital, pues obviamente al hacer el dedo así hacemos un cubo y ahí sabemos las arterias que van a irrigar cada zona, ¿no?, para que no se les olvide nunca. ¿Sí? Aquí tenemos otra forma, aquí es la forma como se palpa, ¿sí?, la arteria humeral o la arteria braquial. Y ya aquí son imágenes reales. Estas son imágenes reales de angiografías diagnósticas que les hacemos a los pacientes que obviamente ya tienen cierto daño, ¿sí? Bueno, aquí es un paciente sano, ¿sí? Aquí vemos la poplitea, ¿sí? Esto se llama angiografía, se hace en una sala de hemodinamia, ¿sí? Se llama extracción digital, así lo pide el cirujano que esté evaluando todas las arterias, y aquí se da cuenta él el grado, ¿sí?, de afectación vascular que tiene, ¿sí? Y ya, por ejemplo, esto es un medio de contraste que se le pone, ¿sí?, entran por la femoral, se le pone medio de contraste, obviamente pinta todas las arterias y obviamente en la sala de hemodinamia toma las imágenes para que se pueda apreciar todo esto, ¿no? ¿Sí? Aquí vemos la tibial, la tibial posterior, aquí está, miren, que va bajando, luego se convierte en peronea
y luego nos vamos a la tibial posterior. Y aquí está la popltea, esto es la rodilla, estas las femorales. Ya más abajo, pues tenemos la imagen del pie, donde vemos la peronea, la tibial posterior, miren qué bonito se pinta. Obviamente muchos tienen el problema en la tibial posterior. Cuando hay úlceras, por ejemplo, del talón, regularmente se da por alguna oclusión, ¿sí?, de la tibial posterior. Aquí vemos la pedia, la dorsal, la lateral, ¿sí?, y las metatarsianas con sus perforantes. Entonces aquí, en esta zona, es donde vamos a encontrar nosotros, ¿sí?, el flujo para que nuestro Doppler pueda identificarlo. Ahorita nos vamos a basar solamente en un Doppler básico, ¿sí? Ya más especializados usan un Doppler con pantalla, donde ya ven los flujos, ¿sí?, si son retrógrados o anterógrados, y ya sin hacer el índice tobillo-brazo, ya el especialista ya está suponiendo el grado de afectación que tiene y qué arteria está dañada, ¿no? Ahora, ya repasamos más o menos las arterias, que es lo que nos importa ahorita para que podamos entender correctamente lo que es el índice tobillo-brazo. ¿Qué buscamos? ¿Qué vamos a buscar al hacer el índice tobillo-brazo? Bueno, primero, identificar a las personas en estadios tempranos, ¿sí?, de una enfermedad arterial periférica, porque el 70% de las personas con enfermedad arterial periférica son asintomáticas. No es necesario que tengan una úlcera. Eso ya es la etapa última, la etapa más tardía de lo que es la enfermedad arterial periférica, ¿sí?, porque ya hay una irrigación que no es suficiente para que el músculo se nutra y por consecuencia empieza la necrosis. Después de eso pues viene la herida y eso es abrir la caja de Pandora y solamente va a tener una resolución de su problema cuando se haga una revascularización, porque podemos estar quitando tejido necrótico y nada más nos vamos a estar quitando y sale más, quitando y sale más, quitando y sale más. Y el cuento nunca acabará hasta que nos demos cuenta que ya no tenemos pie. Vamos a estadificar el grado de afectación de lo que es la enfermedad arterial periférica, el grado de oclusión con el índice tobillo-brazo. Hay varios puntajes, ¿sí?, donde vamos a catalogarlo en leve, moderado o severo, isquemia leve, moderado o severa. Nos va a otorgar un pronóstico de curación de la úlcera. En caso de que se necesite revascularización, no quiere decir que obviamente vayamos a cerrar con éxito la úlcera. Muchos pacientes, bueno, eso ya es una estadística cierta, de que la revascularización en pacientes con úlcera isquémica solo sirve para cerrar la úlcera, más no para curar la enfermedad. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí?, porque siempre cuando destapamos, se va a volver a tapar. Eso es un hecho. ¿Cuánto? No sabemos, depende de los cuidados que el paciente tenga. Si es un paciente muy disciplinado, hemos tenido pacientes que han estado con sus arterias con un flujo excelente por 1 año y medio hasta 2 años. Hay otros pacientes que a los 3 meses otra vez ya están ocluidos. Algunos sí les da tiempo de cerrar, a otros no. ¿Sí? Teniendo en cuenta que una úlcera isquémica ya es un estadio avanzado, si ponemos una escala de Wagner, por ejemplo, que es localizado un Wagner 4, Wagner 5, San Antonio, ¿sí?, donde ya nos vamos a una isquemia, que es estadio D, más infección, entonces aquí la cosa se va complicando. Pero el índice tobillo-brazo va a ser una ayuda también para hacer una terapéutica guiada. En caso de que no sea muy grave la isquemia, pues podemos darle medidas preventivas, ¿sí? Por ejemplo, darle un cilostazol, darle una pentoxifilina como medida preventiva para que obviamente mejore, ¿sí?, su flujo arterial. Aquí estamos esquematizando lo que es la enfermedad arterial periférica. Aquí ya, bueno, aquí si se fijan, esta es la placa, ¿sí?, de grasa que tenemos, donde tienen que tener en cuenta que no se forma en la luz, ¿sí?, se forma en la media de la arteria. Esto obviamente va creciendo y por consecuencia finalmente va a ocluir, ¿sí?, el flujo sanguíneo, que es lo que nos va a dar esta imagen. Esta imagen que se le llama como arrosariada en algunos casos, nos indica que aquí hay placas de ateroma. Esto, por ejemplo, aquí es el tronco tibio peroneo. Esto se puede hacer con una angioplastía transluminal percutánea, con un balón, ¿sí?, se va compactando todo esto y ayuda a que, porque aquí es tronco tibio peroneo, si hacemos un bypass a veces nos vamos a quedar muy cortos, a menos que la enfermedad sea la femoral, pero les digo, últimamente ya es muy raro que el paciente diabético tenga la enfermedad aquí arriba, siempre la tiene abajo y por consecuencia da un peor pronóstico para el cierre de una úlcera.
¿Qué es la enfermedad arterial periférica? Ya entrando en tema de esta patología, es una estenosis, obstrucción de la luz arterial debido a placas de ateroma originadas en la íntima y la media, proliferando hacia la luz arterial y provocando cambios hemodinámicos que con el paso del tiempo disminuye la perfusión y da lugar a la isquemia. Se va muriendo el músculo y lo que le sigue. Entonces ahí es cuando empezamos con lo que son los pies fríos, los pies rojos y posteriormente lo que es la necrosis como tal o la que va acompañando de la isquemia, ¿sí? Aquí obviamente vemos una placa, esta es la arteria normal y aquí vemos la placa, ¿no? El desarrollo de circulación colateral es importante en estos pacientes. Esta es una respuesta al por qué los pacientes regularmente cursan asintomáticos. El cuerpo humano, que es maravilloso en cuanto a estabilizarse en cuestiones de alteraciones de cualquier índole, siempre va a ser circulaciones colaterales. Si ve que una arteria principal está tapada, pues obviamente empieza a crear, ¿sí?, nuevos vasos. Lo mismo pasa con la retinopatía diabética. El problema es que la retinopatía diabética son vasos anómalos y obviamente eso causa ceguera, ¿no? Entonces, lo que se le llama la claudicación intermitente, que es cuando el paciente camina más de 300 metros y empieza a tener dolor en las piernas, se va a presentar cuando la luz del vaso está ocluida más del 70%. Eso quiere decir que ya pasaron aproximadamente de 5 a 10 años con el problema. También se le llama la enfermedad del aparador, de la enfermedad del aparador, de que el paciente viejito, el paciente con problema de enfermedad arterial periférica, va caminando y se para, y pues como que según está viendo, se queda a ver algo, ¿no? Pero bueno, esas son cosas acá. Y aquí todas estas que ven son colaterales, estas chiquititas, son arterias colaterales que el propio cuerpo desarrolla como compensación a la falta de irrigación arterial por alguna obstrucción de la luz del vaso. Hay que tener en cuenta dos clasificaciones importantes para lo que es la isquemia. Una es Lafontaine, otra es Rutherford-Becker. La primera fue esta, clasificación de Leriche-Fontaine, donde se va a dividir en 4 grados. El 2 se divide en A y B, el 3, últimamente en el 2004 también la dividieron en A y B de acuerdo a la presión arterial de la tibial posterior. Y aquí es donde nos dice, de acuerdo a la claudicación del paciente, si camina más de 200 metros y empieza a sentir dolor, es clasificación 2A. Asintomático, pues va a ser que no tiene ningún síntoma, pero sí tiene algún signo de falta de perfusión. En la 2 es la claudicación intermitente como tal, donde obviamente no, la 2 abarca ya la claudicación intermitente, perdón, donde se divide en 2A y 2B. La 2B es cuando menos de 200 metros el paciente ya tiene dolor en la extremidad, y ahí podemos clasificarlo. El estadio 3 es cuando ya tiene el dolor constante. Aquí lo manejan como dolor nocturno y en reposo. Si hagan de cuenta, yo siempre he dicho que esto es como una angina de pecho pero abajo, es lo mismo. ¿Sí? Ya ven que la angina es estable o inestable, pues yo creo que esto es lo mismo, ¿sí? Tiene dolor opresivo o no al caminar o hacer esfuerzo, es lo mismito pero en extremidad inferior, y para eso Leriche-Lafontaine hizo esta tabla, donde el estadio 4 es lo que ya es el pie diabético, ¿no? Como tal, con una necrosis y una gangrena per se. La otra es la de la más actual, la Rutherford-Becker. A mí me gusta utilizar esta, es más clínica, no es tanto de valorar si camina o no camina, ¿sí? Donde también toma en cuenta en estadio 1 la claudicación, en media, moderada o severa, de acuerdo a, basándose en Lafontaine un poco. El estadio 2, categoría 4, es isquemia o dolor en reposo. De ahí, de la misma categoría 2, en la 5 ya hay pérdida menor de tejido, donde ya hay una herida como tal, o hay una gangrena focal o localizada, que sería para fines más prácticos un Wagner 4, un dedo negro, por ejemplo, que regularmente, aquí está algo importante, cuando no sabemos lo que hacemos al quitar un dedo sin valorar antes si ese paciente tiene una buena perfusión con un índice tobillo-brazo, convertimos un Rutherford-Becker 5 en un Rutherford-Becker 6, porque si tiene gangrena no tiene herida, pero al quitarle el dedo se hace una herida, y es como abrir la caja de Pandora. Entonces ahí hay una pérdida mayor de tejido, y las cosas se complican si no lo revascularizamos. He aquí un punto básico, importante, de por qué hacer el índice tobillo-brazo. Mejor decimos, ¿sabes qué? Tienes un dedo necrótico, te hizo un índice tobillo-brazo, pero sales con isquemia leve a severa, o isquemia severa. Entonces tienes que revascularizarte para que yo posteriormente te pueda quitar ese dedo
esté seguro de que llegue sangre ahí. Obviamente, cuando hay una isquemia también hay una infección, regularmente por anaerobios o por otras bacterias más difíciles de tratar. Y yo esté seguro de que el antibiótico te va a llegar. También la sangre y todos los nutrimentos que necesita la úlcera para que eso cierre. Si no, solamente lo que hace es avanzar de grado al paciente y, quién sabe, ¿no? Pronóstico reservado, que regularmente es malo. Bueno, ya analizamos las escalas que ustedes deben de saber. ¿Y qué tanta prevalencia hay de enfermedad arterial periférica? Bueno, pues obviamente independientemente de que tengan diabetes o no, con los años va avanzando la arterial periférica. Si tienen una dislipidemia como tal, o si tienen una mala alimentación, que ahorita después vamos a pasar a la mala alimentación, va aumentando con la edad. Por eso las guías clínicas, fíjense cómo aquí va aumentando, ¿sí? Recomiendan que después de los 50 años, a todo paciente se le realice un índice tobillo-brazo en la consulta cotidiana. El médico de primer contacto debe realizar un índice tobillo-brazo a todo paciente arriba de 50 años. Y arriba de 70 años ni se diga, porque miren, ya cómo está la prevalencia de esta enfermedad. Entonces, esto es algo importante que ustedes en su práctica clínica deben de tomar en cuenta, y que sé que cuando termine este taller ustedes van a ir por su Doppler, van a ir por su manómetro, ¿sí? Y van a realizar siempre un índice tobillo-brazo a esas personas seniles, por decirlo así, o bueno, seniles después de 60 años, o que tengan arriba de 50 años con con una historia de enfermedad arterial periférica o con alguna comorbilidad anexa a lo que es que pueda llevar a una enfermedad arterial, ¿no? Bueno, 1 de 5 cada personas tiene enfermedad arterial periférica arriba de 65 años, ¿sí? Aquí ven 5 viejitos, pues ¿sí? Va a tener. De este viejito, de las 5 personas, solo 1 de cada 10 tendrá síntomas de claudicación intermitente, ¿sí? Ven, si ya está sentado, por eso le duele, ¿sí? Entonces, es muy importante detectarla a tiempo, porque nada más la detectamos a simple vista y es cuando llegan ya en estadios tardíos y nos puede llevar, en caso de que tengan una úlcera, a fallar en el tratamiento. ¿Qué riesgos, sí? ¿Qué pacientes se considera lo más riesgoso? Miren, increíblemente es el tabaquismo. Aquí es donde te dije, ¿dónde está el de la tele? Aquí, bueno, aquí se supone que es un odds ratio, ¿sí? Aquí el tabaquismo, ¿sí? Bueno, aquí el smoking está hasta arriba, ¿sí? O sea, es el que más nos va a dar enfermedad arterial periférica. El paciente que fuma así, aunque no tenga diabetes, tiene un alto riesgo de tener enfermedad arterial periférica. De ahí le sigue la diabetes, que está por acá. De ahí la edad, como les dije, como ya vieron cómo solito con la edad va aumentando la enfermedad arterial periférica. Los estudios indican que el género masculino siempre es más frecuente que el femenino, pero no es significativo para poder decir que es puramente del hombre, ¿no? De ahí el PCR, que son marcadores inflamatorios inespecíficos, la proteína C reactiva, en este caso, la hiperhomocisteinemia, que causa coagulación, ¿sí? Los pacientes que tienen una homocisteína elevada, pues tienen más riesgo de que se les tapen sus arterias. La carga genética también es importante, los latinos principalmente, los asiáticos, mira, aquí están los hispánicos, ¿no? Inclusive para la diabetes, en Estados Unidos, por ser hispánico, por ser latino, ya tienes riesgo elevado de ser diabético, entonces te hacen tus exámenes de glucosa, de hemoglobina glucosilada, de lo que sea, ¿no? Solamente por la pura raza. Y en Estados Unidos, pues los indios Pima son comunidades que el 95-90% tienen diabetes. De ahí le siguen estas: dislipidemia, hipertensión y, como les digo, el sexo, ¿no? Que no es tan significativo. Aquí yo había encerrado esto, pero bueno, ya saben que los principales factores de riesgo para tener enfermedad arterial periférica: tabaquismo, diabetes y la edad. Eso tiene que tomarlo en cuenta. Por eso siempre en la historia clínica detallada se debe de preguntar si fuma el paciente o si tiene familiares con diabetes y si se ha hecho exámenes para detectarla, ¿ok? Otra cosa importante del índice tobillo-brazo. Aquí tenemos una tablita donde nos dan los puntajes del índice tobillo-brazo. Más adelante lo vamos a ver. Abajo de punto 9 ya significa que tiene un cierto grado de isquemia. Obviamente abajo de punto 4 es una isquemia crítica. Estos, ¿sí? Es los odds ratios, ¿sí? Que nos van a indicar, ¿sí? El riesgo que va a tener el paciente de tener un evento vascular en caso de ser infartos o en caso de tener angina de pecho. Esto, fíjense qué sorprendente es, ¿no? El paciente normal, nosotros, por decir, espero que todos salgan normales aquí, tenemos que tener un índice de 1. Eso quiere decir que no tienes enfermedad arterial periférica, no hay que pensar en una obstrucción.
en cuanto vaya bajando el índice tobillo-brazo, vean cómo va aumentando la probabilidad de que tengamos un infarto. ¿Y esto por qué? Porque como aquí lo dice, el paciente que tiene enfermedad arterial periférica casi tiene el 60-70% de probabilidades de que tenga enfermedad coronaria. No en el caso de los pacientes que tienen enfermedad coronaria que tengan enfermedad arterial periférica. Ahí es al revés, ahí casi no es indicativo de que va a tener enfermedad en la extremidad inferior. Pero si ustedes localizan un paciente que tiene enfermedad arterial periférica, cuidado, ¿sí? Porque también tiene riesgo, de acuerdo al índice de tobillo-brazo que tenga, de tener un evento vascular, ¿sí? En este caso, algún tipo de infarto. ¿Ok? ¿En quiénes va a ser prioridad? Como ya les comentaba. Primero, los pacientes con alta prevalencia de arteriopatía periférica. Prioridad, el índice de tobillo-brazo. ¿En quién se debe hacer? A la de a fuerza. Pacientes de 50 a 69 años con algún factor de riesgo cardiovascular, especialmente diabetes y tabaquismo. Pacientes mayores de 70 años, por si recuerdan la tabla, la alta prevalencia que hay simplemente por la edad. Presencia de síntomas en extremidades inferiores que mejoran con el reposo, lo que es la claudicación intermitente, ¿sí? O unas piernas, las famosas piernas del diabético, que están con manchas, que tienen alguna eritema, que están moradas, que están frías, todo eso pues, son signos de que no hay una buena perfusión en la extremidad, ¿sí? Y ahí es donde debemos hacer el índice tobillo-brazo, independientemente de la edad que tenga. Si es un paciente de 35 años y tiene signos, ¿sí? de mala perfusión, hay que hacer los índices tobillo-brazo, porque yo creo que nos vamos a encontrar con alguna sorpresita por ahí de algún grado de oclusión, que más tarde, si no se le da la profilaxis adecuada, pues nos va a conducir a que cuando se haga una herida, pues obviamente tenga una úlcera isquémica o neuroisquémica, en todo caso, que es lo más común. La exploración de las arterias de las extremidades inferiores es anormal. En caso de que tengan su Doppler y no le encuentren el pulso, pues ya pensar obviamente en que tiene algún problema. Y otros territorios arteriales afectados, ¿no? Ya sea si llega un paciente con una resonancia magnética y ven que tiene algún problema en la aorta, lo que se le llama la enfermedad de Mockenberg, si tiene algún problema en las ilíacas, si tiene algún problema en las coronarias, pues obviamente ya pensar también, buscar intencionadamente lo que es la enfermedad arterial periférica. ¿Qué pacientes se benefician con esto? Pues obviamente los que hay una exploración anamnesis dudosa. Yo dudo, como que no me dice mucho, pero yo estoy sospechando que ese paciente tiene algún problema arterial, ¿no? Diabéticos, ¿no? Que es para lo que nosotros lo usamos, diagnóstico y seguimiento del pie diabético isquémico. Después de la revascularización, si es que se hace, pues obviamente hay que valorar el índice tobillo-brazo para ver si mejoró o simplemente con los pulsos. Paciente con síntomas o signos sugestivos de arteriopatía periférica y presencias de úlceras en las extremidades inferiores, bueno, eso ya está más que dicho con el pie diabético, o pacientes con riesgo cardiovascular intermedio alto, usando alguna escala para valorar, ¿sí? Lo que es la enfermedad arterial. La importancia de hacer este sencillo examen es que va a identificar precozmente la arteriopatía periférica. Va a permitir realizar recomendaciones para disminuir la progresión de esa arteriopatía, mejora la estratificación del riesgo, va a inducir la búsqueda de enfermedad arterial en otros territorios. Como les dije, si tenemos un paciente con enfermedad arterial periférica, busquen otras cosas en el corazón, porque regularmente en las coronarias ya también tiene problema. Entonces, tal vez ustedes lo estén tratando y al rato se les infarta al año. Entonces, eso va a ser de ayuda para empezar a buscar por otros lados. Y nos va a conducir al manejo terapéutico de acuerdo al nivel de afectación. En pie diabético nos va a dar un pronóstico para el cierre de la herida, como les comentaba, y la necesidad de implementar la famosa revascularización. Aquí tenemos otras imágenes. Este es un paciente diabético que no tiene nada, pero ¿qué pasa cuando le hacemos una arteriografía? Miren, ya tiene problema, ya tiene enfermedad arterial. Y esas son las clásicas piernas diabéticas, las manchadas, ¿no? Las manchadas, pie cabo, dedos en garra, dedos en martillo, resequedad de piel, todo eso por la neuropatía autonómica que le causa la propia diabetes, ¿sí? Y aquí tenemos un paciente de la clínica que fue por una úlcera, ya tenía un mes el señor que estaba siendo tratado. Obviamente, pues fue imposible hacerle un índice tobillo-brazo por la zona donde estaba. Sí, obviamente pues, le pusimos el Doppler, sí lo pusimos, pero no nos dio nada de irrigación, nada de sonido, ¿sí? Esto que ven acá era hueso, entonces ya la infección estaba en hueso. Obviamente,
pues este pronóstico fue malo, este paciente se tuvo que amputar porque le hicimos la revascularización, estaba aquí totalmente tapada la peronea, ¿sí? Y acá más abajo también estaba la tibial posterior. Entonces eso ya era un mal pronóstico, el paciente ya no quiso, se le dijo, la revascularización es muy cara, en el ámbito privado obviamente, ¿sí? Se le quiso hacer, se le recomendó la revascularización para ver si se podía, obviamente le dijimos que el hueso ya estaba tomado, ¿sí? Teníamos que entrar con un tratamiento multidisciplinario muy grande y el paciente mejor decidió amputarse, ¿no? Eso es lo malo de cuando a veces llegan ya en estadios muy avanzados. Las ventajas. ¿Qué ventajas vamos a tener? Bueno, es un método no invasivo, no tenemos que hacer. La ventaja, por ejemplo, si queremos tener el estudio más definitorio y fino y digital para ver una enfermedad, pues hacemos una arteriografía, ¿no? Pero el medio de contraste es muy nefrotóxico. Entonces, si tomamos en cuenta que el paciente diabético ya tiene problemas de nefropatía, también le puede afectar. Entonces, se tiene que valorar bastante eso, hacer una tasa de filtración glomerular de 24 horas, vamos a asignarle un índice Kadoki para ver qué grado de afectación renal tiene, y en base a eso riesgo-beneficio, ¿no? Para valorar eso. Pero esto, pues en cualquier persona se puede hacer, solamente necesitamos un Doppler, un esfingomanómetro neroide y nada más. Y saber hacer la división, una calculadora, y tenemos nuestro diagnóstico de enfermedad arterial periférica. Fácil uso, bajo costo, hay Dopplers de muchos precios, el de pantalla está valiendo 9,000, 10,000 pesos regularmente, pero el que yo traje, el que se lo voy a enseñar, ¿sí? Es muy barato, vale 3,000 pesos. Es un Doppler vascular, no se va a ir con el Doppler fetal, porque ese tiene otra frecuencia, no es lo mismo, no sirve para identificar el flujo arterial. Tiene que ser Doppler vascular de 5 a 10 Hz, se recomienda de 8 Hz es el ideal, ¿sí? Para que podamos escuchar con claridad una arteria. Son aparatos portátiles, los podemos llevar a cualquier lado, ¿sí? Y se debe de hacer en la consulta de atención primaria. Eso es muy importante, es lo que quiero que ustedes se lleven a su casa, que todos deben de hacer esto, todos los que se dediquen, bueno, en este caso vienen un congreso de heridas, a las heridas, eso es de cajón, eso no tienen que omitirlo. ¿Sí? Tienen que ahorrar para su Doppler y comprárselo para que puedan hacer esto y así tengan tanto su escala de Wagner, de San Antonio, su Rutherford-Becker, su Lafontaine y aparte su valoración con índice tobillo-brazo y los laboratorios que se soliciten en cuestión de gabinete. ¿Ok? Y aquí está, miren. Sensibilidad del 95%, especificidad también del 95%. ¿Qué mejor? Bueno, bonito, barato, sencillo y específico. Valor predictivo positivo 90%, valor predictivo negativo 100%. Entonces, eso refuerza más, ¿sí? A mi comercialote de que el índice tobillo-brazo, ¿sí? Es un estudio excelente, confiable, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico oportuno de una enfermedad arterial periférica o podamos ver si una úlcera es viable o tiene componente isquémico en caso de que no tenga signos de isquemia, ¿no? Las limitaciones, como todo examen, pues todos tienen limitaciones. Bueno, las calcificaciones. Es muy común también en el paciente con diabetes que tenga calcificaciones. Esto que ven aquí, ¿sí? Es la femoral. No le metimos medio de contraste, es calcio, se pintan solitas. Entonces, esto, ¿qué nos va a conducir a que la arteria no sea compresible? Y entonces el índice tobillo-brazo no va a ser fiable. Para eso ya sacaron una opción, que es el índice dedo-brazo, que ahorita, ojalá nos dé tiempo también de hacerlo, ¿sí? El índice tobillo-brazo nos maneja que abajo de 60, de 6 o de 60 mililitros de mercurio o de 6, ¿sí? Va a ser indicativo de enfermedad. Aquí vean cómo son las placotas, y esta ya es pintada, esta ya es con su medio de contraste. Bueno, cuando tenemos una estenosis proximal ilíaca, pues obviamente va a estar ocluido desde acá arriba y no va a haber buena perfusión y por lo tanto nos va a dar un índice tobillo-brazo alterado. Entonces, eso ahí no es viable hacerlo. Cuando hay una estenosis grave, pero circulación colateral, también nos puede decir que el paciente está bien o que está en una isquemia leve, cuando lo que pasa es que ya hizo muchas circulaciones colaterales. Entonces se está compensando y no nos va a ser viable todo eso.
Alteraciones congénitas, eso se refiere a la arteria pedia, ¿no? Hay muchas personas que tienen en ciertos lugares la arteria pedia, no anatómicamente como es normal. El 20-30% presentan alteraciones y eso nos puede dar dificultad para localizarla. Tal vez no encontremos la pedia, tal vez encontramos la dorsal, etcétera, ¿no? Eso nos puede dar un cierto, pero yo no lo considero de tanta limitación. Se puede hacer simplemente con escuchar la tibial posterior. Y aquí está la técnica. Ahorita ya vamos a pasar a hacer el taller. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Los valores que les voy a explicar que se deben de apuntar cuando hagamos el índice de tobillo-brazo. La cifra mayor de presión sistólica en el tobillo, ya sea de la dorsal o la tibial posterior. Vamos a tomar en cuenta la que mayor tenga el número de presión arterial en milímetros de mercurio, entre la mayor cifra de presión sistólica en el brazo. Esto nos va a dar un índice, que son estos números. Lo normal, el paciente que no tiene enfermedad, es de 0.91 a 1.3, unos manejan hasta 1.4. Cuando está arriba de 1.3, quiere decir que no es una arteria compresible, y nos vamos ahora a recordar la calcificación arterial. Y ahí es cuando se puede usar la opción del índice dedo-brazo. Cuando hay una obstrucción leve de 0.71 a 0.90, obstrucción moderada de 0.41 a 0.70 y obstrucción severa abajo de 0.40. ¿Sí? Aquí el paciente regularmente ya tiene una claudicación intermitente, pies morados, en caso de úlcera tiene una isquemia muy significativa y necesita revascularización obligatoriamente, si no, no va a salir. En obstrucción moderada todavía, regularmente se le revasculariza, pero todavía tiene la opción de que él solo pueda salir, ¿no? Pero es muy difícil, se tiene que tener un tratamiento muy especializado, ¿sí? Para que obviamente el paciente pueda lograr esto, ¿no? Voy a mencionar la técnica para que ustedes la vean, la analicen y luego ya nos vamos a pasar a hacer la práctica. Voy a necesitar a alguien de chivo expiatorio para usarlo, para ver si no tiene arteria periférica. Los que piensen que tengan, pues no pasen, sino los que piensan que están sanos, pues adelante. Ahorita elegimos. ¿Sí? Entonces voy a explicar la técnica, así, obviamente aquí tal vez muchos no la entiendan, es fácil, y después ya nos vamos otra vez a hacerla, pero en la práctica. Sí, esta plática se las voy a dar, ¿sí? Inclusive yo mandé a sacar unas copias, pero creo que no se pudo. Pero esta yo se las voy a dar porque es necesario que tengan su dibujito, ¿sí? del hombrecito, ¿sí? Donde vayan apuntando, ¿sí? Todos los resultados que vayamos teniendo para posteriormente hacer lo que es el índice, ¿no? Entonces, primero, el paciente, como cualquier medida de presión arterial, debe estar 10 minutos en reposo, para que no esté alterado, no tenga falsos positivos en cuanto a una presión elevada. En el brazo se va a colocar el manguito como si fuéramos a tomar la presión. Ahí no hay ningún problema, igualito. Se infla, se localiza obviamente lo que es la arteria braquial o radial. Toda la literatura menciona braquial. También se puede hacer radial. ¿Sí? Yo lo he hecho y no hay mucha significancia, pero también yo le recomiendo la braquial en caso de que sea un paciente muy obeso, por ejemplo, que obviamente tiene mucha masa muscular o mucho tejido adiposo, que es que no le encuentro nada o le pone el Doppler y de pronto no escuchan nada, pues ya se pueden pasar a la radial. Pero lo indicado es la braquial. Entonces, ya que localizamos el pulso manualmente, con lo que es pues nuestros 3 dedos, ¿sí? Se infla, y con el Doppler puesto, ya que encontramos el flujo, vamos a inflar el baumanómetro. Obviamente primero van a escuchar los latidos perfectamente, a cierto nivel, ¿sí? De milímetros de mercurio ya se va a dejar de escuchar el pulso. Cuando pase eso, se infla 20 milímetros más y nos vamos para abajo, desinflándolo casi a 2 milímetros de mercurio por segundo, poco a poco, hasta que volvamos a escuchar el flujo arterial con el Doppler. En el momento que se reanuda el flujo, ahí ese número que nos dio, si nos dio 80, apuntamos 80, porque ese es el flujo, ¿sí? Que nos va a servir para sacar nuestro índice de tobillo-brazo. La presión arterial con el Doppler se debe de hacer, ¿sí? En los 2 brazos y se debe de tomar en cuenta el que salió más alto, nada más, para que obviamente no vayamos a subestimar el resultado posteriormente de una enfermedad arterial. Entonces lo tomamos en los 2 brazos, vemos cuál es mayor. Por ejemplo, si en el derecho tuve 90 y en el izquierdo 80, ¿cuál vamos a tomar? El derecho, ¿ok? Entonces eso lo apuntamos porque ese va a ser lo que nos va a dar la división más adelante.
Ahora, se han de preguntar, bueno, ¿y cómo al doctor Yao porque también se le llama índice de Yao, se le ocurrió hacer este índice? ¿De dónde se le ocurrió? ¿Se la sacó de la manga? Bueno, no. Él se dio cuenta que la presión arterial del brazo y entre la presión arterial del tobillo, ¿sí? Hay una diferencia muy leve de más o menos unos 10 milímetros de mercurio al hacer la división. Entonces se dio cuenta que si hay una diferencia menor, ¿sí? Obviamente significa que hay una mayor presión arterial abajo debido a cualquier oclusión. Entonces así fue como salió este índice tobillo-brazo y que hasta la fecha pues es algo fundamental para hacer esta valoración de la enfermedad arterial periférica. ¿Sí quedó más o menos claro ahorita el brazo? Bueno, con el tobillo. Con el tobillo vamos a colocar el manguito exactamente como esta fotografía, arriba del tobillo. Podemos, otra vez, la literatura indica que las gomas queden hacia arriba para mejor, vamos a decir, maniobrabilidad de lo que es el Doppler. A final de cuentas se puede poner también del otro lado, no pasa nada porque obviamente el inflado es constante, vaya, no se infla más de este lado o más de acá, ¿sí? Entonces, pero se recomienda que sea para arriba. A mí me gusta hacerlo con 2 personas, porque luego hacerlo uno solo al principio pues es bastante difícil, pero es más fácil que una persona sea la que infle, otra persona sea la que vaya poniendo el Doppler y el que está poniendo el Doppler se da cuenta dónde quedó, ¿sí? El sonido otra vez, ¿ok? Obviamente es importante aplicar el gel para el Doppler, ¿no? Un conductor para que obviamente podamos movilizarlo en la búsqueda de la arteria que vamos a analizar. Aquí se analizan la pedia y la tibial posterior. Ahorita les voy a explicar cuál vamos a tomar en cuenta. Se coloca igual el Doppler, se espera las señales, se infla, escuchamos, se quita la señal, la inflamos 20 milímetros más y empezamos a bajarla. En el momento que se restabilice el flujo, ahí tomamos y ahí apuntamos. ¿Okay? Y ese va a ser nuestro índice, ya sea de la pedia o la tibial. Tenemos que tomar las dos. ¿Cuál va a ser la que vamos a tomar en cuenta? Pues igual, la que esté más alta. Se hace independientemente para cada pierna, porque cada pierna puede tener diferente grado de enfermedad arterial. Entonces, para los brazos no. Para los brazos solamente vamos a tomar en cuenta el más alto. Pero para las piernas sí vamos a hacer la división del más alto, ¿sí? Individual. ¿Ok? Aquí está otra, aquí es la pedia, se registra la presión sistólica cuando aparezca el primer ruido, ¿sí? En la pedia también se anota, tanto en la pedia como en la tibial posterior se anota. Esto se repite en la pierna contralateral, como les dije. En esta localización se emplea determinación mayor de la pedia o de la tibial para calcular el índice tobillo-brazo de cada extremidad. Aquí vemos, ¿sí? Bueno, si tenemos los 4 a la vez, pues se los ponemos, ¿no? Pero con uno que tengamos necesario, hacemos uno, se lo quitamos, hacemos otro, se lo quitamos. Todo este proceso aproximadamente bien hecho, ¿sí? La persona que ya está capacitada se lleva 10-15 minutos. Los que no, pues tal vez les cueste un poco más, que lo desinfla muy rápido, que oye, como que está dudoso, o de repente les da uno y les da otro, cuando el sonido de repente está en 80 o no suena nada, acuérdense, cuando no suena nada, es que quiere decir que cuando está sonando y lo inflamos y lo inflamos y lo inflamos y sigue sonando, ¿qué significa? Calcificado. Es una arteria que no es compresible. Entonces ahí inmediatamente se dice, no, pues está calcificado, no puedo hacer el índice tobillo-brazo. Tal vez necesitemos hacer otro estudio, tal vez un ecodoppler color, que es lo inicial, no tan caro, ¿sí? O si el paciente tiene el recurso de pagar 8,000 pesos más un día de hospitalización, que serían 12,000 pesos, se le hace una angiografía, ¿no? Siempre y cuando tenga respetado el riñón, para que obviamente no vayamos a dañarlo. ¿Sí? Entonces aquí están las partes donde se debe de poner el Doppler, pedia, tibial posterior, ¿sí? Y la braquial. Y aquí están cómo se debe de poner el manguito. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido antes de empezar con la práctica. Imagínense que es un paciente, llega a su consultorio, ¿sí? Y de repente le tomamos del brazo derecho su flujo arterial y resulta que inflamos el manguito, 20 milímetros, lo bajamos y se empieza a sonar en 130. Lo apuntamos del brazo derecho. De ahí nos vamos al otro, ¿sí? Al brazo izquierdo, igual hacemos la misma técnica y nos da 120. ¿Cuál tomaríamos en cuenta aquí? El de 130, ¿no? Luego nos vamos acá, tibial posterior, nos dio 100, pedia 70.
Después nos vamos al izquierdo, tibial posterior 30, pedia 60. Entonces, como ustedes dijeron, ok, tomamos en cuenta este, ¿no? Porque es el más alto, 120 y 130. De ahí nos vamos a las extremidades, ¿cuál tomamos en cuenta? El de acá, el de 100, acuérdense, ¿sí? Medimos la tibial posterior y la dorsal pedia, y obviamente vamos a tomar en cuenta la arteria que tenga más alto el número de mililitros de mercurio. Entonces tomaría, la división sería, ¿cuánto? 100 entre 130, y nos da 0.76. ¿Y cuánto, qué significa eso? ¿Está bien o mal? Leve, moderada, severa. Aquí están, miren. 0.70. Leve, ¿no? Bueno, esa es de esa pierna. Y luego nos vamos a la otra. Aquí se ve medio feo, ¿no? 100, bueno, es 30. ¿Cuál tomamos en cuenta aquí? 60, perfecto. Bueno, aquí está el aquí está la flechita. Hacemos índice tobillo brazo izquierdo, 60, 130, 0.46. Todavía está en el rango, pero ya casi es una obstrucción severa, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿sí? En grandes rasgos, cómo se debe de hacer el índice tobillo brazo. Ya vieron para qué sirve, que no nada más es para una úlcera diabético-isquémica, sino que también para una detección temprana de lo que es la enfermedad arterial periférica. ¿Ok? Bueno, las conclusiones ahorita ustedes me las van a dar, para qué sirve, y vamos a pasar al taller. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? Bueno, voy a necesitar una mesa para que alguien se ponga acá, y obviamente pues todos traten de pararse para que vean. ¿Quién va a ser el...? ¿Usted? Ok. Así es. ¿Dónde? No sé.